Buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Ustedes recuerdan, hace 2 semanas dimos un programa que tuvo que ver con la historia de la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. Ese programa ha generado repercusiones y por eso básicamente hoy lo vamos a repetir, fundamentalmente para que mucha gente que está en el interior del país lo pueda ver y acceda a esta información. Vamos a verlo hoy en compañía de algunos invitados que se han sumado hoy al piso de la Ciudad de Todos. Nos acompañan María Gauland, gracias por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. María Gauland fue una de las primeras personas que hace muchos años dijo que el tema del patrimonio estaba en peligro en el predio de la Sociedad Rural Argentina y de algún modo fue la que desemboca todo lo que usted va a ver a lo largo de este programa. Nos acompaña también la licenciada Lauda Artelendi. Gracias, Lauda, por acompañarnos. Ella es productora rural y va a decir lo suyo en este tema de la venta del predio de la rural. Y aquí de este lado, Horacio Ríos. Gracias, Horacio, con las últimas novedades en el ámbito municipal. Y el licenciado Antonio Brailovsky, ambientalista, que tuvo un papel destacado en la investigación de todo este tema. Resumime en 1 minuto y medio, 2, ¿qué significó y qué significa este tema de la venta del predio de la rural? Digamos que el predio de la rural es un predio que formaba parte del Parque 3 de Febrero, era parte del bosque de Palermo, del Parque de Palermo, como tal estaba caracterizado en el Código de Planeamiento Urbano como urbanización parque y nunca pudo haber sido vendido sin una desafectación por parte del órgano legislativo, en aquel momento Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Eso no se hizo, esa venta muchos ciudadanos pensamos que es ilegal y que debería ser declarada nula. Ahora, esto está en la justicia penal, y lo menos que uno puede pedirle al juez es que impida que se sigan haciendo maniobras financieras con un terreno cuya venta está en duda. Es decir, lo menos que debería hacer el juez ahora es parar, decir, oiga señor, no lo revenda, no haga maniobras, no construya nada, pare esto hasta que la justicia resuelva el tema de fondo, que es si esto es suyo. Porque, insisto, muchos ciudadanos pensamos que esto no es de la rural, sino que es de propiedad pública. Del pueblo de la nación argentina. Eso es lo que ha sido mal vendido. Y que ha sido mal vendido. Dicen que, hay quienes dicen que como el ministro de Justicia Vélez está recuperando dineros mal habidos, obtenidos en otros gobiernos, bien puede recuperar tierras mal otorgadas. Mal otorgadas, hay quienes reclaman la intervención del ministro en este momento. El que interviene en todas partes podría intervenir, ¿no? Aquí también. No estaría de más que se diera una miradita. Estaría dentro de sus funciones. Antonio. Sin duda. El tema es, insisto, destrabar una causa que está parada hace años, que involucra a mucha gente importante, algunos que han sido presidentes de la nación, otros que han sido jefes de gobierno de la ciudad o intendentes de la ciudad, ministros de economía. Bueno, cuando uno mira la lista de imputados, en este caso por maniobras ilegales, fraudulentas o cosas así, es gente que ha salido todos los días en los diarios en la última década. Con lo cual hay una cosa de que a la justicia le cuesta mucho más meterse con gente poderosa que meterse con ladrones de gallinas. Es lo que se suele llamar impunidad. Exactamente. Las invito a ver el tape y después lo comentamos. Así fue la Ciudad de Todos hace un par de semanas. Buenas noches, bienvenidos a la Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. A veces pequeños hechos desencadenan sucesos así de consecuencias imprevisibles. Tal caso ocurrió a fines de 1998, cuando un día cualquiera de trabajo en la Fundación, la licenciada María Gauland cruzó la puerta de Galileo 2433, donde tenemos nuestra sede, y entró preocupada por el destino de los boxes de madera que estaban en el pabellón de quinos del predio de la Sociedad Rural en Palermo. Se había hecho cargo una empresa del manejo de ese predio y los boxes que eran de madera fueron reemplazados por boxes o cerramientos de plástico. El plástico reemplazó a la madera.
la licenciada Gauland, la señora de Cadavallo, los miembros de nuestra fundación, preocupados siempre por el tema del patrimonio urbano, obviamente se interrogaron respecto a esto, ¿por qué el plástico desplazaba a la madera? Y de ahí, de esa preocupación primeramente patrimonial, surgió la decisión de pedir ver el expediente. Queríamos ver el expediente de la rural y ver por qué estaban alterando una cosa que entendimos siempre como el patrimonio no solamente de la ciudad, sino de todo el país, el predio ferial y sus instalaciones. Eso devino en una nota, esta es la copia, se hizo un 13 de noviembre de 1998, está acá, en donde pedimos ver el expediente de las obras en el predio rural de Palermo. Cuando presentamos esta nota, obviamente a los pocos días tuvimos la respuesta y se nos dijo que el expediente de las obras en Palermo era reservado, que no lo podíamos ver porque no éramos parte, pero que era reservado, que era de algún modo secreto. Eso obviamente motivó más nuestra curiosidad, porque en definitiva estábamos hablando de unas obras en Palermo, virtualmente en el centro de la ciudad. No entendíamos por qué el expediente tenía que ser reservado. 2 meses después, a principios de 1999, tuvimos acceso al expediente. Pudimos sacar copias, pudimos ver los planos, pudimos ver los papeles, entendimos por qué el expediente era reservado, entendimos que no solamente en ese lugar el plástico había reemplazado a la madera. Todo lo que vimos se lo vamos a exhibir hoy por primera vez, después de 14 años usted lo va a ver. Los nombres, las personas, los planos, cómo se gestó lo que puede calificarse como la dación o la entrega más grande de un terreno público a la actividad privada, a las manos privadas, en condiciones que aún hoy investiga la justicia. Así comienza La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Y seguimos aquí en La Ciudad de Todos. Cuando por fin pudimos ver el expediente, unos meses después, a principios de 1999, les cuento que el expediente tenía como 10 cuerpos, lo trajeron en una carretilla y fuimos los primeros ojos privados que vimos un expediente que se manejó en secreto durante 10 años. Parte de esa documentación está aquí y se las vamos a exhibir a ustedes junto o en compañía de nuestro amigo, el arquitecto Osvaldo Garrica Echeverría, presidente de los Amigos del Lago de Palermo. Gracias por acompañarnos hoy en La Ciudad de Todos. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, creo que tratar este tema es muy importante porque aclara una situación que viene de una venta realizada en el año 91, son 13 años casi ya, y que derivó precisamente en la justicia, en una causa penal muy grave y extensa, debido a la intervención de 2 asociaciones vecinales, que son Fundación Ciudad y Amigos del Lago de Palermo. Y gracias a que ustedes pudieron ver el expediente, digamos, que hicieron toda esa movida a través de la cual se pudo ver el expediente, nosotros indirectamente accedimos a al decreto de venta y en ese momento empezamos a investigar el hecho de la venta en sí. Digamos, como que nos habíamos repartido, sin decirlo, los trabajos. Absolutamente. Hoy vamos a hablar justamente de la venta y te invito a ver el primer clip
un instrumento de venta. La venta o el boleto de venta se firmó el 20 de diciembre de 1991. ¿Qué hacía usted el 20 de diciembre de 1991? Probablemente usted, yo y la mayoría del pueblo argentino estábamos preparándonos para las fiestas, para las Navidades, estábamos terminando el año. Mientras el año terminaba, un gran negocio comenzaba y este es el boleto de compraventa, ahora lo vamos a pedir en pantalla, este es el boleto de compraventa, ¿no? Que firma en su momento el que era presidente de la Rudal y el ministro de Economía, el doctor Domingo Felipe Cavallo. Este boleto tiene algunas condiciones y le vamos a pedir al director que nos pase el primer, lo que llamamos introducción y boleto, y vamos a explicarle con Osvaldo de qué se trata este primer documento de la venta del predio federal de Palermo. Está ahí. Estas son imágenes que tomamos hace unos días en el predio de Palermo, ¿no? Y que sirven de prólogo al contenido del boleto que resumimos en un escrito que usted va a ver en pantalla, ¿no? El boleto ese que se firmó el 20 de diciembre de 1991. Lea con atención. Ahí les dice quién firmó el boleto, el doctor Cavallo y el señor Zavalía en nombre de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? La Sociedad Rural ofreció alquiler de predios. El primer ofrecimiento moderno es de 1988, ¿no? Alfonsín dijo que no, Menem dijo que sí. La Sociedad Rural se comprometió a destinar el inmueble a un centro internacional de exposiciones y congresos y se comprometió a pedir la rezonificación del predio a la municipalidad, cosa que no obtuvo todavía. Fue una venta con cargo. La Sociedad Rural Argentina tiene que contribuir con el 5% de la recaudación al Estado Nacional, celebrar anualmente la exposición ganadera, ceder al Estado Nacional Argentino hasta 15 días por año las instalaciones, cosa que no sabemos que haya hecho en los últimos 14 años, permitir la entrada gratuita a sus exposiciones y ferias a colegios, escuelas y entidades de beneficencia, cosa que no sabemos que haya cumplido en los últimos 15 años, y establecer descuentos especiales desde un 75% para estudiantes y jubilados, cosa que sabemos que hace una vez al año, ¿no? Y reservar la publicidad, espacios de publicidad para el gobierno. Por eso es una venta con cargo que se fijó en 30 millones de dólares estadounidenses, 30 millones de pesos en esa época. Estas son las condiciones de venta. Te vendo el predio, pero tenés que cumplir obligaciones. Sí, aparte había una... por parte del Ministerio de Economía había hecho una tasación del predio en 900 millones de pesos, dólares en ese momento. Y se termina vendiendo en la 30ª parte, o sea, en 30 veces menos, 30 millones. En esta tasación que hace el Banco Ciudad en 30 millones, dice que por ser el predio urbanización parque, si se destina a otra cosa, debe retasarse, o sea, hacer otra tasación. Que sea el predio de urbanización parque significa que no se puede construir nada. Más que lo construido. Claro, se dejaba lo que estaba históricamente desde principios del siglo. Bien, pero no se podía construir ya más. vamos a llegar a eso. Lo cierto es que después vamos a ver en algunos otros instrumentos, especialmente en el decreto de venta, que ese precio por el cual se le vende a la Rural el predio, tiene que ver porque el Estado se lo vendió a una ONG sin fines de lucro, como era la Sociedad Rural Argentina. Es tan ONG sin fines de lucro como la tuya. Tal cual. Entonces es como, después ellos cuando compraron el predio se transformaron en sociedad anónima, pero lo fueron a pedir como una sociedad sin fines de lucro. Ese boleto de compra-venta tenía un anexo que le imponía a la Rural obligaciones de cuidado del patrimonio, ¿sí? Poca gente sabe que los edificios históricos del predio de la Rural corrieron un serio peligro y si no hubiera sido por el comodoro Huidaldes, que en ese momento era miembro de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, probablemente esos edificios hoy no estarían. Como no está el comodoro cuya ausencia lamentamos y cuya presencia, digamos, siempre quisiéramos mantener aquí entre nosotros. En ese anexo, decía el boleto de compra-venta, también firmado el 20 de diciembre de 1991, se imponían algunas condiciones de preservación del patrimonio que usted dirá si están cumplidas o no. Lo pedimos, por favor.
básicamente ahí no sé si estoy con audio. Básicamente ahí se dan las bases para el diseño y construcción de un centro internacional de exposiciones, pero se decía a la Rural, cuide el patrimonio. Es la primera obligación que se le pone. Había que preservar el patrimonio histórico arquitectónico y su significación para la comunidad, hacer una revaloración paisajística. Quien haya entrado en la última Rural o en la nueva Rural de los últimos 10 años sabe que si hay algo que no se protegió es el patrimonio y que los edificios históricos quedaron absolutamente sepultados por los nuevos pabellones. Vamos a tener unas imágenes. Habla de fuentes. Yo no sé, ¿hay fuentes en el predio de la Rural adentro? No, yo no he visto ninguna fuente. Ahí está. Creo que tenemos unas imágenes patrimoniales, ¿no? ¿No están por ahí? Bueno, mientras las buscan... bueno, yo... Ahí están. Ahí estamos. Estas imágenes son de 2 o 3 días. Los edificios encerrados. Eso es parte del pabellón Frers, que no sabemos por qué está deteriorado por afuera. Eso es al lado de Santa Fe. Está todo roto, ¿no? Tendrían que poder arreglarlo eso. Eso es la parte de atrás del restaurante de la Rural. No, eso es el pabellón Frers todavía. Está dejando que se destruya. Sí, están dejando que se destruya y no sabemos por qué. Aparte tiene una obligación legal de cuidarlo que en realidad la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos tendría que hacer valer, ¿no? Porque ahí tendría que haber un inspector de la comisión diciéndole a la sociedad rural arregle y no tendría que dejar que los edificios históricos sean tapados por los cartelones de publicidad. Ahí está, eso tiene que ver con el patrimonio. Quería hacer una acotación con respecto a la última imagen. Esa es una imagen de la avenida Sarmiento con la calzada circular de Plaza Italia. Sí. En ese lugar precisamente estaban los portones históricos de acceso al Parque 3 de Febrero. O sea, en 1875 se inaugura el Parque 3 de Febrero y en ese lugar hay unos arcos, tipo arcos de triunfo, con grandes portones de hierro fundido, que son el acceso al Parque 3 de Febrero. Y precisamente este predio era el predio ferial del Parque 3 de Febrero. Lo que demuestra que era parte del Parque 3 de Febrero. Exactamente. Y que por lo tanto era y sigue siendo un bien del dominio público del Estado Nacional y no se podía haber vendido simplemente por un decreto del presidente, sino que esto requería una ley del Congreso de la Nación. Es decir, desafectarlo. Estamos hablando de haberse vendido legalmente cuál hubiera sido el trámite. Primero desafectación del dominio público y después venta, pero por ley del Congreso de la Nación. Bien, tal cual lo dice la Constitución Nacional, no estamos inventando nada. Bien, siendo un inmueble propiedad del pueblo, tenían que ser los representantes del pueblo quien determinaran su enajenación. Eso dice la Constitución Nacional. Hablando del decreto, tenemos el texto del decreto. El decreto es muy interesante porque dice que vamos a ir pidiendo que lo pongan en pantalla, acá tenemos copia, ¿no?, del decreto original. Acá dice que la Rural ofreció adquirir el predio para destinarlo a la realización de la exposición de ganadería, agricultura e industria. Ahí está apareciendo el decreto en pantalla. Dice también por ahí que se le vende en forma directa porque eso está previsto para el caso de asociaciones, no de sociedades anónimas, de asociaciones, ¿no?, que utilicen el inmueble con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines. La Rural se presenta pidiendo comprar el inmueble, diciendo lo voy a usar para las exposiciones del campo y para las ferias. Nunca dijo que quería poner cines, que quería poner restaurantes, que quería poner boliches. Eso vino absolutamente después y eso es lo que investiga la justicia también. O sea, el cambio del objeto, ¿no? Sí, por comenzar, como decía antes, hay una venta fraudulenta con violación dolosa de la Constitución Nacional, así está expresado en la causa. Y posteriormente también todo lo que estabas diciendo, es decir, aún admitiendo que no es admisible una venta, se hace a una asociación civil sin fines de lucro para ser usada en sus fines específicos. Y sin embargo, a partir de que se hace la transferencia de dominio, comienza a explotar el predio la Rural de Palermo Sociedad Anónima, que es una sociedad anónima precisamente constituida el 50% por una inversora norteamericana, Ogden,
y el otro 50% por la sociedad rural. Bien. Esto es como si yo fuese intendente del pueblo y yo te quisiera comprar la canchita de bochas, ¿no? Yo, entidad de jubilados, te quiero comprar la canchita de bochas que siempre usé durante años. Entonces vos me la vendés, me decís, tomá, hacé una canchita de bochas mejor. Me vendés barato, porque soy una entidad vecinal, y una vez que me vendiste la canchita de bochas, haces un shopping. Hago un shopping. Claro. No, esto es exactamente igual, es una defraudación al patrimonio, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió en el Predio Federal de Palermo. Ahí está corriendo el decreto que también se firma el 20 de diciembre de 1991, o casualidad, y que firma también el doctor Cavallo con el presidente Menem. Nota, dice ahí la cinta, este decreto se publica sin anexo. ¿Por qué se publicó en el boletín oficial el decreto sin anexo? Porque ahí estaban las condiciones. Porque ahí estaban las condiciones. Entonces cualquier persona hubiera sabido las condiciones de venta y hubiera sido un escándalo, ¿sí? Aparte, este boletín oficial, donde salió la venta del Predio Federal de Palermo con estas condiciones y sin este anexo, se publicó el miércoles 8 de enero de 1992. ¿Qué hacía la sociedad argentina el 8 de enero de 1992? Estaba pensando en cualquier cosa menos en los negocios que hacía el Estado Nacional. Eso es típico, ¿no? Siempre los negociados o los negocios importantes se hacen para Navidad y Año Nuevo, ¿no? Sí, a fin de año cuando uno está pensando en otra cosa. Cuando el pueblo está distraído. Pero vos sabés, esto es muy significativo, porque en el 91 se produce esta venta y nadie denuncia nada, nadie dice nada de este acto. Nadie la vio. La asociación nuestra se había fundado en 1990, un año antes prácticamente, pero no teníamos idea de cómo era esta trama secreta de la desaparición y del saqueo del Parque 3 de Febrero, del cual este predio es integrante. Nosotros nos fuimos enterando en eso, aproximadamente 10 años, que en todos los mecanismos legales y ilegales de corrupciones sumadas unas a otras que fueron liquidando el parque. Y este es un caso emblemático porque es un predio excepcional por su ubicación en la ciudad y por la explotación a que se lo está sometiendo. Bien, de todas maneras, cuando la Sociedad Rural Argentina de 1800 comienza con estas exposiciones ganaderas en Palermo, Palermo quedaba en el fin del mundo. Tal cual, ¿no? Era el medio del campo. En medio del campo. Palermo se fue acercando a la ciudad fue rodeando a Palermo, y uno se pregunta, ¿era necesario para una exposición de 20 días venderles un terreno de 2 hectáreas todo el tiempo? No, incluso tu acotación está bien para referirlo a la situación actual. Cuando se crea el Parque 3 de Febrero en 1875, Plaza Italia ni siquiera se llamaba Plaza Italia, era un barrial, y el único límite que tenía eran precisamente los arcos de acceso al Parque 3 de Febrero. Y estaba muy alejado del centro, pero en este momento está, igualmente hace 10 años, está en el lugar más transitado de la ciudad, en el pico de ruido de la ciudad mayor, se produce entre Plaza Italia y Pacífico. Y la sociedad rural tenía un predio en Del Viso que hubiera cumplido el rol que cumplió hace 120 años este predio. Y ese predio debió haber sido abandonado como tal, digamos, como centro de exposiciones. Sin embargo, no solo se hacen esas exposiciones, sino que se lo carga, se construyen 150.000 metros cuadrados en forma ilegal. Ya vamos a llegar cuando mostremos los planos. Bien. La historia sigue con otro documento importante que es la decisión administrativa de número 41, firmada por el jefe de gabinete de ministros, ¿no? El ingeniero Rodríguez, en 1997. El 10 de febrero de 1997. Probablemente usted el 10 de febrero de 1997 tampoco se imaginaba que estas cosas pasaban, ¿no? Porque, como vuelvo a decir, da la casualidad que este proceso se va consumando en época de vacaciones. 7 años después de la venta, o 6 años después de la venta, la sociedad rural se presenta, tenemos un tape que habla de esto, se presenta ante la jefatura de gabinete y pide garantías para inversores estadounidenses, pide seguridad jurídica. Dice, hemos conseguido unos socios, ¿no? Y los socios nos piden garantías. Y presentan también un plano de las obras que piensan hacer del centro de exposiciones
y piden que al gobierno nacional que lo apruebe y que le dé las garantías, ¿sí? Ahí dice, inversores de origen estadounidense, solicitando algunas definiciones vinculadas con la seguridad jurídica de la inversión externa y su natural efecto sobre la factibilidad del proyecto. Entonces el jefe de gabinete prontamente desaprueba el proyecto constructivo, cuyo plano vamos a ver en la próxima entrada, ¿no? Señala en el artículo 2 que está padeciendo que la autoridad de aplicación de todo esto, que hoy la sigue siendo, es el Ministerio de Economía. Por eso el señor Labaña tiene que verificar que la Rural esté cumpliendo con todas las obligaciones hoy a la fecha. Y después, fíjate el artículo 4 del jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina, aclarando que los descuentos a estudiantes, jubilados y pensionados son solamente para las actividades que organice la Rural. Pero como la Rural iba a dar el usufructo a otra empresa, se caen los descuentos para jubilados, estudiantes y pensionados. Hasta tanto llegó las ganas de hacer plata, ¿sí? Que tuvieron que necesitar que un superministro de la Nación Argentina los eximiera de dar descuentos a los estudiantes y a las escuelas. Bueno, es uno de los imputados en la causa. Y este es uno de los temas por los cuales le están siendo investigados también, porque si el Estado les vende con obligación de hacer descuentos y entradas gratis para escuelas, digo bien, y jubilados, ¿no? No es para que después, porque vengan unos inversores extranjeros, se embrome, ¿entendés?, el estudiante y el jubilado. Esa es la seguridad jurídica que estaban pidiendo, seguridad jurídica para ganar más plata. Es que eso realmente a mí todavía me indigna en sobremanera, ¿no? Para esa época sucedían algunas cosas que eran rocambolescas, ¿no? Por ejemplo, el asunto Kesselman. El asunto Kesselman. Acá tenemos el asunto Kesselman, ¿no? Kesselman, un vecino de Plaza Italia, se queja por el ruido del predio, porque no podía dormir el doctor Kesselman. Entonces manda una carta documento a la Sociedad Rural Argentina. Y dice, señores de la Sociedad Rural Argentina, no puedo dormir, ¿sí? ¿Qué le contesta la Sociedad Rural Argentina al señor Kesselman por carta de documento? Le contesta lo siguiente, le dicen que se han juntado con una empresa norteamericana que explota el predio, ¿no? Y en razón de lo expuesto, cuando le dicen a usted, o sea, estamos haciendo ruido y usted se queja, en razón de lo expuesto, la Sociedad Rural Argentina ha dejado de tener responsabilidades y vínculos operativos y o administrativos sobre el predio. Usted debe dirigirse a hablar con Ogden, con los norteamericanos. Ahora, si le vendimos el predio a la Sociedad Rural Argentina, es obvio que ella debe responder por los daños que se causan en su predio. No, la Rural dijo, nosotros nos desentendemos, ¿no? Y Kesselman siguió sin dormir. Sí, acá lo peor es que esa aparente inversión que iba a haber para construir todo lo construido, no existió, porque fue un préstamo del Banco Provincia. O sea, el Banco Provincia le presta a este ente explotador del predio ferial un crédito por más de 100 millones de pesos para ejecutar las obras. Préstamo que no han pagado, que recibieron, ejecutaron las obras y recibieron ganancias sobre eso y sin embargo no pagaron. Bien, esto nos lleva a lo que decía el 5 de octubre de 1998 el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina en una nota de opinión que hizo para el diario La Nación, que vamos a mostrar acá, ¿no? Ahí tenemos, ¿la ven? Bien, diario La Nación, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. ¿Qué decía el entonces presidente de la Sociedad Rural con respecto a la inversión? Decía lo siguiente, presta atención, hemos encontrado inversionistas genuinos, con capitales que llegan para quedarse, para integrar una sociedad de explotación. Repitamos, hemos encontrado inversionistas genuinos que llegan para quedarse con capitales. En realidad el inversionista era el Banco Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Los norteamericanos estos a los que aludía el presidente de la Sociedad Rural Argentina ya no están más. No, llegaron y se fueron, o sea, no llegaron para quedarse. Y trajeron muy pocos fondos. Las obras se realizaron con un crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que hoy pesa sobre la Sociedad Rural Argentina y sus socios, ¿no? La pregunta que nos hacíamos en esa época era por qué la Sociedad Rural, el Banco de la Provincia de Buenos Aires le daba 106 millones de pesos a la Rural para hacer
restaurantes, cines y boliches en Palermo y no le daba 106 millones de pesos a el pobre señor que trabaja la tierra en Tucumán, en Formosa, en el Chaco? ¿Por qué le daba plata así casi sin garantías para un emprendimiento comercial en Palermo y al pobre hombre de campo le amarreteaban 2 pesos? ¿No? Eso ocurre hoy todavía. Claro, por eso hay miembros del directorio del Banco Provincia de esa época. Para empezar, en ese momento renunció un miembro del directorio del Banco Provincia por esta situación totalmente anómala. Victorio Carlos Miliado. Claro, renunció, se ve que no quiso entrar en ninguna maniobra rara, pero el resto de los miembros del directorio, y creo que el presidente, bueno, está pedida su indagatoria en la causa formada en 1999 con todos estos temas. Bien. Así se iba consumando la operación. El presidente Menem les dio el predio, ¿sí? El presidente Duhalde les dio la plata para que hagan los edificios. Entonces gobernador. Entonces, claro, entonces gobernador Duhalde les dio la plata para que hagan los edificios. Mientras tanto, la Sociedad Rural Argentina buscaba la zonificación para hacer las obras. El intendente Grosso no les dio la zonificación, el intendente Bauer no les dio la zonificación, el intendente Domínguez se la iba a dar, ¿no? Aquí está, tenemos este documento que firma el entonces jefe de planeamiento de la Intendencia Domínguez, y bueno, dice, les damos la zonificación para que hagan obras, pero ahí está saliendo la firma del ingeniero, del arquitecto Dolade o ingeniero Dolade. Pero claro, van a tener que cumplir con las leyes, ¿sí? Obviamente que nunca se movió un ladrillo durante la administración Domínguez. Estaban esperando que viniera un jefe de gobierno como el doctor de la Rúa, que, preocupado por ser presidente, iba a firmar cualquier cosa como intendente. Sí, así es. Vale aclarar este punto, porque como decíamos antes, como parte integrante del Parque 3 de Febrero, el predio ferial está zonificado en el Código de Planeamiento Urbano como Distrito Urbanización Parque, es decir, como cualquier otra plaza o parque de la ciudad. Y no se puede construir nada. Es decir, ese predio tendría que haberse conservado los pabellones históricos y no se podía construir nada más. Sin embargo, en la administración de la Rúa autorizan la construcción de 150.000 metros cuadrados cubiertos. Esto lo vamos a ir viendo para que la gente entienda, o sea, tratamos de ayudar para una mayor comprensión de todo este proceso. Vamos a mostrarle los planos. Vamos a mostrarle 3 planos. El proyecto aprobado, el que respetaba la vieja rural, el proyecto modificado, que tuvo que ver con la gestión de la Rúa, y cómo quedó el predio hoy. Y con esto respondemos la pregunta de mucha gente que dice, ¿por qué hay un pozo? Hay un pozo porque ese pozo representa, como van a ver en los planos, la ilegalidad manifiesta. Acá estamos viendo en pantalla, quizás si lo podemos poner en la pantallita de acá, este es el proyecto aprobado, ahí están, me lo están poniendo, ahí está volviendo atrás, ahí está. Este es el proyecto aprobado por el Gobierno Nacional que establecía centro de convenciones detrás del pabellón Frers, al costado, el centro de exposiciones atrás, la tribuna, el restaurante, esto es la avenida Sarmiento y esto es la avenida Santa Fe. Este es el proyecto aprobado por el Gobierno Nacional y que tenía que ver con cumplir la creación del centro de exposiciones y convenciones que el gobierno había exigido hacer y que la rural quería cumplir, ¿no? Este es el proyecto que aprueba el jefe de gabinete y es el proyecto que presentan los norteamericanos. En la segunda placa, que vamos a pedir que venga ahora, algo pasó entre que el plano iba del gobierno nacional al gobierno de la ciudad, porque el centro de convenciones que estaba del lado de Santa Fe, aparece en la esquina de Santa Fe y Sarmiento. Este volumen es nuevo. Se agranda desmedidamente el centro de exposiciones y aparece, y este debe haber sido la colaboración del doctor de la Rúa del proyecto, aparece este centro de entretenimientos que no aparecía en ningún papel. Acá estaban los cines y los restaurantes. Esto es lo que no aparecía en ningún lado, y este es el bodoque, que le dicen algunos, de la esquina de Santa Fe y Sarmiento, cuyas imágenes tienen que estar por aparecer en este minuto. Ustedes la conocen probablemente muy bien, pero esa es la construcción, ahí está por aparecer. Lo vi recién. Venía a continuación de esta imagen, ahí está, de esquina, ¿no? El edificio ese que no estaba en ningún plano, Osvaldo, que ese es el volumen al que vos te referís.
Sí, es un edificio implantado ahí que no tiene nada que ver con el entorno. Bueno, en general todo... Porque vos fíjate, acá dice etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Durante la administración de la Rúa, el proyecto se presenta en 3 etapas para que no pase por la legislatura y no haya audiencia pública. Aprueban de urgencia la etapa 1, el pabellón que no estaba, y es el primero que hacen, el más rápido, el pabellón ilegal, digamos, ¿no? Siguen ampliando duplicándolo, y dejan para el final el tema de los cines. Cuando estaban haciendo el pozo del tema de los cines, aparece la investigación nuestra, la de ustedes y la investigación judicial. Y ahí se frena la obra, ¿sí? Hay una tercera placa que nos muestra cómo quedó la rural en la actualidad. Aquí está. Esto es como está hoy. El centro de convenciones que nunca tendría que haber estado, el centro de exposiciones ampliado y el pozo, el famoso pozo que marca el momento en donde el expediente se hizo público. Esto es la rural hoy. En realidad, para volverla a su antigua definición, el centro de convenciones tendría que volver a ocupar este espacio y esta esquina, donde había un gomedo, no sé si te acordás, sí, tendría que estar libre de nuevo. El gomedo fue obviamente destruido. Y bueno, todo esto, digamos, siempre es peor la cosa, ¿no? Hasta desde el punto de vista arquitectónico es un desastre lo que hicieron, porque toda la reja histórica quedó separada de la construcción por apenas unos centímetros, que es una cosa implantada artificialmente, un galpón puesto en una esquina curva. Bueno, no, digamos, aún desde ese punto de vista estético es feísimo. No, eso es la demostración absoluta del tema, digamos, de cómo se falseó la realidad, cómo se cambió un plano y se hicieron obras que no estaban permitidas. Sí. Y ahora, siguiendo con el tema del pozo... Espera que quería decirte algo que me parece muy interesante porque está bueno buscar papeles del pasado, ¿no? Para esta época, en marzo del 99, las autoridades de la rural le mandaron a los socios, vamos a tapar el nombre del socio, pero le mandaron una carta a los socios diciendo lo bueno del proyecto y bueno, y cómo eran las cosas y cómo las críticas de nuestra fundación y la de ustedes eran injustificadas, ¿no? Y tiene una frase que es de esas frases que escribían, que eran maravillosas, que decía lo siguiente. El proceso desarrollado por el gobierno de la ciudad fue intachable y puede ser sometido a cualquier tipo de escrutinio, auditoría o investigación. Se ha respetado escrupulosamente las disposiciones de zonificación del predio. Bueno, el juez diría todo lo contrario. Claro, a eso iba. El juez precisamente está haciendo la investigación, bueno, ratificando una investigación hecha por la Fiscalía Nacional de Criminal número 33, en su momento estaba a cargo del doctor Campañol y del doctor Rodríguez Varela. Bueno, hicieron una investigación exhaustiva de todo esto, incluso una investigación histórica sobre los orígenes del predio, el dominio, etcétera, que dio, bueno, por totalmente probado su pertenencia al dominio público, al Parque 3 de Febrero, y que no se podía haber vendido en las condiciones que se vendió. Y además investigaron precisamente lo que está pidiendo acá digamos, el curso intachable a través de las oficinas del gobierno de la ciudad, y llegaron a determinar la imputabilidad de 69 personajes. Bien, me vas a decir los nombres, pero hay otra pequeña historia que la gente no conoce, pero que yo sí me acuerdo, que es cuando nosotros obtuvimos fotocopias del expediente administrativo de la rural, el boleto de compraventa y todo lo que hemos mostrado en este programa. ¿Te acordás que una copia, un juego te lo di a vos en la fundación? Sí. Yo estaba sentado acá, vos estabas sentado ahí, ¿no? En la mesa grande de la fundación y te un juego, ¿no? Ese juego, más tu propia investigación, fue el que fue a parar a la Fiscalía de Campagnoli. Esas fotocopias de un vueltón de la municipalidad, de la fundación Amigos del Lago de la Fiscalía del Juez. Y eso fue lo que permite que hoy pueda usted tener una aproximación a los hechos históricos, ¿no? Y que vea cuáles son las responsabilidades en la venta de un predio, en la venta probablemente, digamos, ilegal de un predio que en definitiva es suyo, porque cuando
Mucha gente en este país no tiene acceso a un predio para su vida privada, para su casa, ¿no? Para vivir. Acá estamos viendo cómo se ha dado un predio importantísimo en pleno centro de la ciudad por motivos políticos y, digamos, sin ninguna justificación social o sin ninguna justificación ética que padezca apuntalarlo. Si me permitís, quería agregar una palabra con respecto al pozo famoso. Al pozo, dale. Porque ahora pareciera que se sienten víctimas, es decir, los directivos de la sociedad rural se sienten víctimas de tener un pozo que no sirve para nada y que la ciudad también lo mira de manera muy particular. Estoy hablando del gobierno de la ciudad. Cuando en realidad lo que tendrían que hacer es rellenar ese pozo y como una mínima devolución a la ciudad, convertirlo en plaza pública. Esto es lo que tendrían que hacer. Sin embargo, como se sienten víctimas, están por celebrar un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder construir en ese pozo. No está claro bien qué sería esto, si un estacionamiento, un auditorio, no se sabe. Necesita una ley, por lo pronto, una ley con audiencia pública para poder construir ahí, porque el distrito sigue siendo UP. Claro, tal cual. Necesitarían eso porque así no se puede construir. Sin embargo, se rumorea un convenio muy extraño entre el gobierno de la ciudad y los directivos de la sociedad rural. Y dicen que han conseguido un grupo inversor que apuntalaría toda esta operación económica, como en su momento fue Ogden, o han conseguido otro que ponga la plata, ¿no? Sí, incluso Ogden ya no existe más. Ese 50% que tenía Ogden fue vendido al empresario de Narváez, y de Narváez se haría cargo también del otro 50% por 21 años. Del usufructo. Claro, con la condición de pagar todos los préstamos que no se pagaron. Bien, ahora bien. Ahora está para dudar también todo esto. Yo creo que quien ponga plata ahí tendría que ver 3 documentos fundamentales. Uno, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que indica cómo son las leyes de zonificación en esta ciudad. 2, tendría que ver los papeles estos, que digamos los boletos y todo eso. 3, tendría que ver el Código de Planeamiento Urbano, porque hoy por hoy el predio sigue siendo tan distrito UP, tan plaza, como puede ser Plaza Francia o Parque Centenario, o sea, no se puede construir absolutamente nada más. Y el cuarto elemento que tendría que ver una persona antes de poner plata en ese predio es la causa judicial, porque la justicia tiene sus tiempos, pero avanza inexorablemente, ¿no? Hay mucha gente con pedido de indagatoria. Sí, le decía, la causa se separó en 2. La venta en sí del predio pasó a la justicia federal y está en la fiscalía del fiscal Stornelli. La construcción ilegal, violando el Código de Planeamiento, más otros temas del Parque 3 de Febrero, están en el juzgado de instrucción del juez Ricardo Farías y están por salir ya las indagatorias. Bien, ¿tenés algunos nombres de los pedidos de indagatoria? Y bueno, de todos nombres ilustres. Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, Fernando de la Rúa y el artífice de la maniobra dentro del Ministerio de Economía, que fue Matías Lucas Ordóñez, los directivos de la rural de entonces. Todos los que han firmado estos papeles. Sí, todo el que aparece firmando cualquier tipo de papel en el expediente es investigado y va a ser llamado indagatorio. Bien, tendrán que declarar en los tribunales ordinarios criminales de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí tendrán todo el derecho del mundo a defenderse, podrán probar sus conductas y tendrán que someterse a la ley como cualquier habitante, ¿no?, de la República Argentina. Sí, esperemos que sean tratados como cualquier habitante de la República Esperemos que sean tratados como cualquier habitante de la República Argentina. Gracias, Osvaldo, por habernos acompañado. Nos vamos a ir con unos párrafos de la acusación fiscal, del requerimiento fiscal. Cuando el fiscal Campagnoli, hoy en el Ministerio de Justicia, pide el procesamiento, pide la indagatoria, mejor dicho, de estas 64 personas, funcionarios de la Sociedad Rural Argentina, directivos, mejor dicho, exfuncionarios del gobierno, que tienen algún grado de participación como autores, cómplices o encubridores en esta operación, al decir del requerimiento fiscal, cuyo contenido es público y ha sido publicado en numerosas oportunidades, hay un epílogo, ¿no? El fiscal, Campagnoli, junto con el doctor Rodríguez Vadela, cierran la acusación y la cierran en estos términos, así.
Se puede concluir que en ambas etapas de este lamentable proceso, unos y otros, funcionarios federales y comunales, no hicieron más que disponer, apelando al fraude, la mentira y la prostitución de las instituciones, de un patrimonio que no les pertenecía a ellos, sino a todos los argentinos y sus futuras generaciones. Y a pesar de haber sido los máximos responsables colocados en sus cargos por mandato del pueblo, no dudaron en burlarse de aquellos en cuya representación gobernaban. Asimismo, la acreditada financiación por el Estado de lo que el propio Estado se había encargado de vender fraudulentamente, posee también un común denominador compartido por todas aquellas decisiones anteriores: ganar el apoyo o los favores de los responsables de la sociedad rural, cuyo poder de presión puede perfectamente calcularse con la proporción directa que guarda con la gravedad de las ilegalidades y fraudes que los funcionarios de los ejecutivos nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires se mostraron dispuestos a consumar a lo largo de todo este proceso. En el caso de los actos infieles que beneficiarían a la sociedad rural, sus socios y testaferros, se verificó una inédita y sorprendente unidad de acción de todas las fuerzas políticas del país. Y donde se dice unidad de acción, debería escribirse unidad criminal, ya que en las 3 esferas de poder dentro de las que se desarrollaron las conductas investigadas, los protagonistas parecieron competir para ver quién cometía la ilegalidad más burda, quién violaba más artículos de las 3 constituciones involucradas, quién otorgaba el favor más millonario a la centenaria entidad rural y quién hacía todo eso más rápido. Epílogo del requerimiento de la Fiscalía en lo criminal de instrucción número 33, José María Campagnoli, Ignacio Rodríguez Varela, 3 de mayo de 2000. Bien, este fue nuestro programa, esto fue lo que pasamos hace unos días y bueno, los invito en el breve tiempo que nos queda a emitir las opiniones. Como decíamos al principio de esto, esta investigación comienza con la inquietud de la licenciada Gauland por el tema del patrimonio. Ella escribió esta nota Requiem para la Rural en el Diario La Nación y a partir de aquí comienza todo lo que ustedes han visto. Gauland. Requiem para la Rural demostró ser cierto en términos del predio. Un principio importantísimo, creo, es no se hacen negocios privados en espacios públicos. Es un principio de la ética ciudadana y de lo que debería ser la ética de cualquier gobierno. El otro principio clave en toda esta historia es la preservación de lo que es el patrimonio. Patrimonio histórico fueron esos edificios que son de los pocos testimonios que tenemos de la época del centenario, 1910. Y cuando un edificio que gracias también a la intervención del Comodoro Guidales en la Comisión Nacional de Monumentos fueron declarados patrimonio histórico, la ley de patrimonio prevé que se preserve su entorno. El entorno no solamente para valorizar el edificio en sí mismo, sino que el entorno es la pista, el entorno es la significación que tuvo esa parte del predio, es la significación que tuvo como el eje productivo más importante de la Argentina entre 1880 y 1940, pongámosle. Entonces, ese significado de lo que era la producción agropecuaria no puede perderse. Era el campo adentro de la ciudad. Y esto fue sumamente importante. Entonces, aquí de lo que se trata no es de impedir, como se lo acusó muchas veces a quienes protestábamos, además por el mal gusto, por la invasión de todo esto, que además se perdió el sol, se perdió toda la calidad que tenía ese espacio. No se trata de un proceso de frenar y de impedir proyectos. Se trata de la preservación de algo que pertenecía a la ciudad, que pertenece a toda la ciudadanía, que le daba calidad a la ciudad de Buenos Aires. Y como decía el filósofo Kovadlov hace unos días en una conferencia, si nosotros nos olvidamos del pasado, no tenemos hacia dónde proyectarnos, no tenemos trampolín para proyectarnos al futuro.
y luego poder actuar en el presente. La Argentina fue grande, podemos proyectarlos en eso, llegar al futuro, visualizar qué podemos hacer con lo que tenemos y actuar sobre el presente. Esta no es la manera de actuar sobre el presente. Gracias, María Gauland. Licenciada Telendi. Bueno, mi situación acá realmente es bastante complicada. Yo soy productora agropecuaria, soy criadora, me he pasado la vida tratando de hacer parir vacas. Los temas de los que se están tratando hoy acá no son mi especialidad, por cierto. Pero también digo, he venido porque vi el último programa, la anterior emisión de este programa, y realmente me choqueó. Yo conocía esta causa de antes, pero me choqueó verlo así todo junto y sistemáticamente expuesto. Desde ese punto de vista, yo vine por la sociedad rural, yo soy socia de la sociedad rural, tengo un gran orgullo de serlo, me baso en la historia de la sociedad rural, en todo lo que ha dicho María, realmente con mucha razón, de lo que significa la entidad y el sector para el país. Vine porque no quiero que quede como una entidad huérfana. Yo vine como socia de la sociedad rural a defender a mi entidad. La sociedad rural argentina es una sociedad sin fines de lucro cuyo objeto social, su fin específico, es la defensa de los legítimos intereses del sector agropecuario. Y en ese sentido, creo que como toda sociedad civil, debe basar y basa realmente su accionar, le es posible su accionar, basada en el capital, en el gran capital que tiene una entidad de este tipo, que es el prestigio ante la comunidad, su imagen ante la comunidad. Y realmente lo que hemos visto daña profundamente a la entidad. Me duele muchísimo lo que he visto. En ese sentido digo, para poder cumplir sus fines, la sociedad rural debe tener libertad de acción, su imagen limpia, y debe tener independencia para ejercer su gremialismo. Con todo lo que hemos visto, que es una causa que hace muchos años que periódicamente aparece en los medios y bueno, y nos produce este tremendo shock, realmente digo, ¿cómo es la solución de todo esto? Porque todo esto, según se expresa, parece tan evidente, realmente yo digo, quien tiene que dictaminar es la justicia. Si aquí hay culpables, tienen que decirse quiénes son los culpables. Si aquí se ha actuado mal, que se determine en qué se ha actuado mal. Entonces yo vengo a pedir justicia, a pedir que quien tiene que actuar, que es el juez, dictamine. Si hay culpables, que sean los culpables, se separen de la entidad y la entidad quede libre. Yo pido justicia. No hacer justicia es absolutamente injusticia, es cubrir de un manto de sospecha una entidad centenaria. Gracias, licenciado Telendi. Ríos. Para abundar, nos quedan 2 minutos. Vamos a hablar del tema estrictamente municipal. Para abundar en este tema, habrían informado en una asamblea reciente miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido un dictamen que autoriza al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, a operar, a autorizar obras y movimientos en el predio sin pasar por la obligatoria paso por la legislatura, sin el obligatorio camino por la legislatura, e indudablemente además debería hacerse una ley de doble lectura, es decir, con una previa audiencia pública, ¿no? Bien, ya se quiso hacer, y bueno, y de ahí todo este lío, ¿no? Toda esta historia de la rural, o sea, en gran parte es la historia del encubrimiento de las obras, para que no hubiera audiencia pública, para que usted no asistiera en la audiencia pública convocada con motivo de las obras a ver toda esta documentación que vio durante este programa. Para evitar que se hiciera todo eso, se obtuvo todo esto, digamos, ¿no? Exactamente. Nos han regalado una serie de anormalidades, claro, de un proceso que debería haber sido hecho con limpieza, ¿no? Bien, así que esperemos que el señor Aníbal Ibarra siga los caminos de la ley y no los caminos que siguieron sus antecesores. Que desista de esa supuesta suma del poder público, ¿no? Exactamente. Gracias, María Gauland, gracias, licenciada Telendi, gracias, Horacio. Nosotros nos vamos. Le decimos lo que habitualmente decimos al cierre del programa. Queda una frase de Sarmiento: cuando los honestos se quedan en su casa, los pillos entran a la casa de gobierno. Pero no solamente entran a la casa de gobierno, entran al Congreso, entran a la legislatura, entran a todos los lugares donde usted, honesto, les deja espacio. También entran a las entidades representativas, también entran a las ONGs.
Cuando los honestos se quedan en su casa, los pillos entran a todos estos lugares. Comprométase, métase, involúcrese en los asuntos de su sociedad y probablemente no tengamos que estar lamentando las cosas que con adecuada participación cívica se pueden evitar. Esto fue La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Hasta el próximo miércoles. Chau.